buenas noches. Sean todos bienvenidos nuevamente a lo que es esta gran conferencia magistral cuatrimestral, las nuevas tendencias del proceso civil, con el magistrado Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dentro de lo que es el marco de este ciclo de conferencias y profesores invitados en la Escuela de Derecho de esta Universidad Católica Santo Domingo. A continuación vamos a dar formal inicio a lo que es esta gran actividad, no sin antes, claro, entonar lo que son las gloriosas letras de nuestro himno nacional. Procedemos entonces a presentar quienes componen lo que es esta mesa de honor. Tenemos al honorable magistrado, doctor Mariano Germán, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Distinguido reverendo padre Jesús Castro, nuevo rector magnífico de esta Universidad Católica Santo Domingo. Distinguido doctor Manuel Peñaconce, vicerrector de extensiones de esta universidad. Ceneida de Jesús, vicerrectora académica de esta universidad. El distinguido doctor Rafael Bello Díaz. El distinguido licenciado Román Jaques Liranzo, decana de la Facultad de Ciencias. Al señor decano, quien tiene unas palabras de bienvenida y presentación de nuestro ponente. Muchas gracias. Buenas noches al honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán Mejía. Buenas noches al distinguido reverendo padre Jesús Castro, nuevo rector magnífico de esta Universidad Católica Santo Domingo, y con ellos a los demás integrantes de esta mesa principal. Buenas noches al cuerpo profesoral de esta universidad, a los estudiantes de Derecho, estudiantes de Diplomacia, a los invitados especiales, miembros de la prensa. Dentro del ciclo de conferencias y profesores invitados de la Escuela de Derecho de esta universidad, hoy tenemos la gran conferencia magistral cuatrimestral con el honorable magistrado Mariano Germán sobre las nuevas tendencias del proceso civil en la República Dominicana. Hablar de su trayectoria de vida, de su trayectoria profesional, sería más que una conferencia. Por ende, me limito a decir que es doctrinario y catedrático. Se ha destacado por su obra Vías de Ejecución, donde de manera ágil y precisa aborda el tema de las vías de ejecución. Ha participado en las comisiones redactoras que elaboraron las propuestas de Código de Ordenamiento de Mercado y Procedimiento Civil. Desde el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia fue designado coordinador de esa comisión que presentó al Congreso Nacional el proyecto de Código Procesal Civil de la República Dominicana. Fue Procurador General de la República
y director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Fue designado como juez presidente de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura en la sesión del 22 de diciembre de 2011, posición que le atribuye además la presidencia del Consejo del Poder Judicial. Con ustedes, el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, y el tema, conferencia magistral, las nuevas tendencias del proceso civil. Muy buenas noches a quienes me acompañan en la mesa directiva y muy buenas noches a todas y a todos. Ya con la transversalización, yo saludo primero a la mujer y después a los hombres, porque son las mujeres las que le dan nacimiento a los hombres. Las mujeres están primero. ¿Eso les gusta, verdad? Bueno, buenas noches a todos. Voy a hablar en términos bien sencillos y voy a tratar de resumir lo que son las nuevas tendencias en el proceso civil, no solo en la República Dominicana, sino también en el mundo. Digo en términos sencillos y bastante rápido, porque espero no tomarme más de 30 o 40 minutos. El mundo hoy día parecería que vive un proceso de aceleramiento. Quizás eso se explique en dos razones. Primero, la revalorización de la personalidad humana. Hoy el ser humano ha pasado a ser en todos los ámbitos lo más importante. Y lo segundo es la tecnología. Entonces el mundo como que avanza de manera acelerada y todo se quiere cambiar. Y en ese querer cambiar todo, no ha podido escaparse el proceso. El proceso no ha podido escaparse de ese deseo, de esa aspiración. A partir del 2010, ese nuevo modelo de Código de Procedimiento Penal da un nuevo giro, porque al proceso penal se le insertan todos los preceptos constitucionales que le dan garantía y le dan celeridad. De esos cambios tampoco se va a evadir, se va a escapar el procedimiento civil. La segunda característica por la cual se encaminan los procesos es el predominio de los principios generales, de unos principios generales. Ningún código está considerado hoy día un código moderno si no está encabezado, iniciado, primero por el respeto a la Constitución y segundo por el respeto a unos principios generales, lo que se llaman principios orgánicos del proceso. Cuando hablamos del proceso civil, hablamos entonces de dos modalidades de proceso civil. El proceso civil que envuelve a las personas y el proceso civil que envuelve
a los bienes. Todo el mundo sabe que hoy en día hay un conjunto de jurisdicciones que conocen los relativos a los bienes y que los tribunales, y que hay otros tribunales que se han especializado en conocer los relativos a la persona. Por ejemplo, el Tribunal de Familia, Tribunal de Niño, Niña y Adolescente. Entonces, tanto en los procesos relativos a la persona, procesos civiles relativos a la persona, con los procesos civiles relativos a los bienes, hay que respetar primero los principios, primero la Constitución y el bloque de constitucionalidad, y segundo, los principios generales y orgánicos del proceso. Ahora, ¿qué ocurre? Que del proceso civil se han derivado, al igual que del derecho civil se han derivado otras ramas, del proceso civil se han derivado otras ramas de proceso, otra modalidad de proceso, como resultado de la especialización. Por ejemplo, el proceso inmobiliario se deriva del proceso civil. El procedimiento del trabajo nació primero siendo, el derecho del trabajo estuvo primero en el Código Civil, después pasó al Código a una ley que recuerdo que era la ley 637, si mal no recuerdo. Después vino el Código de 1951 y después vino el Código de 1992, pero todo derivándose del proceso civil. De manera que ese proceso laboral, en sus diferentes variedades, tuvo su origen en el proceso civil. Lo mismo que el proceso que se refiere a los niños, a las niñas y adolescentes, que se refiere a la familia, nacen del proceso civil inicial. Entonces son ramas especializadas del proceso civil. De tal manera que hoy día, prácticamente en el mundo entero, el llamado proceso civil ordinario sigue siendo la fuente o el derecho común, sigue siendo el derecho común para suplir todas las deficiencias o las imprevisiones de los demás códigos, de las demás legislaciones en los diferentes procesos civiles especiales. Entonces, el proceso civil general es derecho común, derecho supletorio de los procesos civiles especiales. Eso sigue siendo así y sigue brillando en muchísimas partes del mundo. Y de esto último le pongo un ejemplo. ¿Cuál es el derecho supletorio del derecho sancionador? Todos sabemos que hay un derecho sancionador. Por ejemplo, el derecho disciplinario es un derecho sancionador. ¿Y cuál es la fuente de ese derecho disciplinario? Por ejemplo, el derecho administrativo disciplinario o el derecho administrativo disciplinario judicial. ¿Cuál es la fuente supletoria? El derecho penal
y el derecho procesal penal. ¿Cuál es la fuente entonces del derecho del trabajo, el derecho supletorio del derecho del trabajo y del derecho de los niños y adolescentes y del derecho de familia? El derecho civil general y el procedimiento civil general. De tal manera que esa característica no ha desaparecido, el carácter supletorio del procedimiento civil general. ¿Cuál es otra tendencia que se advierte en el proceso civil? El seguimiento de no modelos tradicionales. Hoy en día, en los diferentes países, se trata de legislar conforme a las características propias de las legislaciones o del derecho nacional general. Quiero con esto decir lo siguiente. República Dominicana, en comparación con otros países de Europa, por ejemplo, nació ayer, es un niño. Nosotros tenemos 300 o 400 años de civilización y aquellos tienen 4 o 5 mil años de civilización. Entonces, en algunos países donde el derecho no ha adquirido su característica propia, su propia idiosincrasia, se tiene tendencia a copiar de los modelos ya establecidos por miles de años. Por ejemplo, siguiendo el modelo francés, nosotros hemos seguido, o hasta hace poco tiempo, en el derecho civil y en otras ramas del derecho, hemos seguido el modelo francés. En el proceso penal, seguimos ahora un modelo. Primero teníamos el Código de Procedimiento Criminal y pasamos entonces a un modelo latinoamericano. Las copias de sistemas no adaptados a la idiosincrasia de la legislación y de la realidad de cada país trae sus inconvenientes. Y por eso, aunque las relaciones internacionales y la globalización siguen siendo un valor agregado importante en el desarrollo de los países menos desarrollados, también es cierto que cuando copiamos modelos y no tomamos en consideración las idiosincrasias particulares de cada uno de nuestros países, entonces cometemos errores. Voy a citar en el caso dominicano 2 ejemplos. El caso de la legislación inmobiliaria. Para mí, en lo personal, el sistema catastral que teníamos y tenemos en gran medida un sistema de unas características que da una seguridad que nadie puede discutir. Nos asesoramos con técnicos extranjeros y comenzamos a colocarle parches y a copiar. Y si eso no lo hacemos con cierto sentido de realismo, esos parches denaturalizan el derecho nacional. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué hemos tenido algunos inconvenientes en el proceso penal? Porque copiamos el modelo latinoamericano.
y ya teníamos una cultura de un proceso que tenía su origen en el proceso francés. Entonces, la adaptación, o mejor dicho, la copia del sistema es algo que no puede seguirse palabra por palabra. Entonces, lo que está predominando en los asesoramientos a nivel internacional de las diferentes organizaciones es poner al frente de comisiones que trabajan en la nueva, vamos a llamarla así, remodelación de la legislación, si el término es válido, poner juristas de calidad, conocedores de la realidad de cada país al frente de las comisiones que dirijan la orientación filosófica que deben seguir las reformulaciones de la nueva legislación. Eso debe ser. Entonces, otra de las características que se sigue hoy en día en todos los procesos, a nivel casi del mundo entero, es tratar de que los procesos se desarrollen con el mayor nivel de celeridad posible. Cuando hablamos de celeridad, tenemos que precisar. Ustedes saben, y me perdonan lo que les voy a decir ahora. Con los años uno se pone medio incrédulo. Se pone que le dicen A, le dicen B y le dicen C. Pero como que ya uno no cree que lo que dice, que el A, el B y el C, eso sea verdad. Se pone incrédulo. ¿Por qué? Porque se ven las cosas con más sentido de realismo. Yo decía los otros días, y alguien después, y hago la anécdota, yo decía los otros días, lo que luce a un joven de 20 o 25 años como una verdad, a los 60 se le convierte en mentira. Entonces me encuentro con un sacerdote caminando y me dice el sacerdote, me gustó su entrevista, pero le tengo una corrección. Lo que es verdad sigue siendo verdad. Y yo le dije, sí, eso es verdad. Desde la óptica religiosa, porque es así. Para el creyente, Dios es Dios y Dios es verdad. Y no puede ser verdad para uno de 25 y no verdad para uno de 60. La verdad es la verdad, pero en el plano de las creencias, de la fe y de la religión. Pero en el plano de la ciencia experimental, todo va cambiando. Y lo del día, lo de los 25, no es verdad a los 60. Entonces, con eso quiero decir que si bien es cierto que los procesos deben caracterizarse por la celeridad, para un hombre de mi edad, hay una afirmación que yo no puedo negar. No le puedo negar que tiene categoría, tiene cierta categoría. Es necesario en los procesos la celeridad, pero mucho cuidado con eso, porque yo digo también, con los 67 años que tengo, que pronto y bien no andan juntos.
Si usted lo lleva tan rápido, lo lleva mal. Es necesario a cada cosa dedicarle su tiempo, porque hay que dejar que el tiempo haga su trabajo, y eso es válido para el proceso. Por ejemplo, Román tiene derecho, yo demando a Román, y Román tiene derecho a defenderse. Si yo demando a Román y vengo aquí y estoy editando mi conferencia y le pongo un alguacil ahí, cítelo mañana para que a las 8 de la mañana esté en el tribunal, Román no puede defenderse, no tiene tiempo ni siquiera pensar. Entonces, yo tengo el derecho a que el proceso mío se desarrolle con celeridad, pero no tengo el derecho de destruirle el derecho de defensa a Román. Porque para que eso que de pronto ande bien, se necesita que haya un plazo razonable. Entonces, lo pronto en el proceso no significa que sea tan rápido que se lesione el derecho de los demás. La celeridad en el proceso con respeto a los derechos fundamentales y sobre todo a los plazos razonables y a la garantía del derecho de defensa. Por eso, hoy en día, la tendencia es a los procesos con celeridad, pero a los procesos respetuosos de reglas fundamentales que garanticen los derechos fundamentales, como entre ellos el derecho de defensa de la persona demandada. Lo otro es la simplicidad. Los procesos de hoy día se encaminan a ser procesos más simples. Más simple significa una legislación concebida en términos más llanos, más sencillos, en pasos más equilibrados, en pasos que cuando se cita a la persona se le diga para qué se le cita, a dónde va, se le identifique, por cuáles hechos y por violación a cuáles reglas de derecho se le va a juzgar. Quiere decir entonces simplicidad, pero garantía también del debido proceso, enunciándole con claridad los hechos de los cuales se le acusa, los derechos que tiene y el plazo que tiene para defenderse. Prevalencia del fondo sobre la forma. Prevalencia del fondo sobre la forma. Que lo fundamental sea el derecho discutido, el fondo del derecho discutido, no las reglas de forma bajo las cuales se va a discutir el derecho de la persona. Por eso, cuando se trata de reglas de forma, no hay nulidad si no hay agravio. Pero cuando se trata de reglas de fondo, puede haber nulidad aún sin el agravio. Entonces, las nulidades de forma se suplen desde el momento mismo, y no hay nulidad desde el momento mismo en que la persona demandada comparece y se defiende. No es así cuando se trata de violaciones a reglas de fondo. De tal manera que debe prevalecer siempre el fondo del derecho discutido y no las reglas procesales que a ese derecho se le van a aplicar. La otra tendencia es a darle más poder activo al juez, de tal manera que ¿qué es más económico? Yo demando a Román, no le respeto unos determinados derechos,
Román va y le pide al juez que anule todo el proceso. Y el juez dice, no lo voy a anular. Román, le otorgo 5 días a usted, 10 días para que usted prepare su defensa. Mariano Germán, se le ordena comunicarle a Román cuáles son los derechos fundamentales que usted alega que se le han violado. Y Román, usted tiene 5 días para contestarlo. Una vez cubierto uno y otro plazo, el proceso continuará. Porque la economía del proceso juega a favor de que el proceso continúe, se inicie, se desarrolle y termine en una sentencia de un plazo razonable para que sea más económicamente manejable para el Estado. Le voy a poner un ejemplo. Un simple accidente de vehículo de motor con herida curable entre 10 y 15 días. Y va 2 y 3 veces a la Suprema Corte de Justicia discutiéndose la indemnización. Pero por Dios, ¿por cuánto le sale ese proceso al Estado Dominicano? Por 10 veces más que la indemnización que va a recibir la víctima. ¿Qué es lo ideal en ese caso? Darle derecho de oficiosidad al juez para que una serie de reglas de forma sean suplidas y el proceso se desarrolle normalmente y culmine con una sentencia que se puede ejecutar. Eso es darle relevancia al juez, darle más poder de movimiento, darle derecho a la oficiosidad y derecho a manejar el proceso de tal manera que sea lo más económicamente manejable para el Estado, lo menos costoso posible para el Estado y de más fácil manejo y de más rápida terminación para las partes envueltas en el litigio. Esa es otra tendencia. De tal manera que yo le diría a ustedes que esas son las diferentes, en términos así muy genéricos, esas son las diferentes tendencias por las cuales se encamina el nuevo proceso civil. Entonces, yo trabajé en el proyecto de código de en la comisión del primer proyecto de código de procedimiento civil. Durante aproximadamente unos 3 años se trabajó en el primer proyecto. En ese proyecto de código seguimos el modelo francés. Y le hago una confesión. Copiamos mucho y recogimos pocas realidades. En el año 2000, y yo digo, después de todo, gracias a Dios que no se me aprobó el proyecto. Después del año 2000, se reformuló la comisión y se trabajó un nuevo proyecto de código de procedimiento civil con mucho más sentido de realismo, en el cual nosotros hemos tomado en consideración, o la comisión que trabajó ha tomado en consideración tanto el sistema francés como el sistema español, como los sistemas latinoamericanos. Hemos tomado de todos y hemos examinado
el proceso de la nueva realidad de la República Dominicana. Comenzando porque en ese nuevo proyecto de Código de Procedimiento Civil, lo primero que se hizo después de la Constitución del 2010 fue adaptar el proyecto de código a la nueva Constitución de la República. Por eso, en el nuevo proyecto de código se dice los procesos civiles deberán hacerse siempre con sujeción y con respeto a la dignidad, igualdad y equidad con que deben ser tratados los litigantes. Ningún proceso puede atentar contra los derechos reconocidos por la Constitución en lo que respecta a la intimidad y al honor personal. Se reconoce y se garantiza el derecho de propiedad. No importa la naturaleza del proceso, mediante la demanda de distracción y las medidas y las demandas en reivindicación. Se garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso, y se establece el libre acceso a las jurisdicciones y los plazos razonables para el ejercicio del derecho de defensa. Todas las decisiones son en principio recurribles con arreglo a la ley. La distribución de la competencia para conocer de las acciones y recursos se hace con respeto absoluto a los preceptos constitucionales. Las reglas procesales han sido establecidas con respeto absoluto al principio de razonabilidad. Se respeta el derecho del Estado a someter sus controversias contractuales al arbitraje nacional e internacional. Se respetan las inembargabilidades declaradas por la Constitución. ¿Por qué se consagran en ese proyecto de código esas disposiciones? Porque después de haber examinado la nueva Constitución de la República, nosotros estamos obligados a someter a ese proyecto de código a esas disposiciones constitucionales. Lo segundo es, se respetan, como en todo código, proyecto de código moderno, los llamados principios fundamentales. Por ejemplo, en el nuevo proyecto se dice que los tribunales solo estarán vinculados al derecho y siempre deberán actuar con y los jueces deberán siempre actuar con imparcialidad. Los tribunales son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de los particulares. Todo proceso se llevará a cabo con respeto al derecho a la persona, a la dignidad. Todas las partes en el proceso son iguales, en base y respetando el principio de la irretroactividad de la ley. Los tribunales solo podrán declarar inaplicables los preceptos de los tratados firmados por la República cuando estos contraríen manifiestamente los principios esenciales del orden público internacional en que la República asienta la individualidad jurídica. O sea, estamos nosotros en ese proyecto de código respetando una serie, no solo los principios constitucionales, las reglas constitucionales, sino un conjunto de principios que son los que orientan el inicio del código. Después de los principios generales, entonces
el código hace un estudio en 12 libros, que de manera muy breve le diría yo que en el libro 1 se analiza el proceso, se trata el proceso, la aplicación de las reglas procesales nacionales e internacionales, la cooperación judicial internacional y el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras e internacionales. En el libro 2 se analiza la acción con sus elementos, los hechos, el derecho, el ejercicio del derecho, la contradicción, la defensa y los plazos. En el libro 3, lo que es la instancia, lo que es la apertura de la instancia, lo que es el cierre de la instancia, la fusión de la instancia, el desglose de la instancia, la interrupción de la instancia, la suspensión de la instancia, la renovación de la instancia y la extinción de la instancia. En el libro 4 se analiza la competencia y la organización de los tribunales, competencia del juzgado de paz, competencia del juzgado de primera instancia, competencia del presidente del tribunal de primera instancia, competencia del presidente de la Corte de Apelación y competencia en materia de referimiento. En el libro 5, el procedimiento ante los juzgados de paz, el procedimiento ante los juzgados de primera instancia, el procedimiento ante la Corte de Apelación y el procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia. En el libro 6, los incidentes. Y dentro de los incidentes, las inadmisibilidades, la incompetencia, la declinatoria, las nulidades, la verificación de escritura, la inscripción en falsedad, que se fusiona la inscripción en falsedad con la verificación de escritura para hacer un solo procedimiento donde se pueda manejar una y otra cosa y desaparece el procedimiento tortuoso ese que tienen ustedes con inscripción en falsedad, que nunca ha terminado un proceso de inscripción en falsedad. Se analizan las nulidades de fondo y nulidades de forma. En el libro 7, los medios de instrucción, la medida de instrucción, el fardo de la prueba, la apreciación de la prueba escrita, pruebas escritas y materiales, las demás pruebas y la irrecibibilidad de las pruebas ilegales, que es un principio ya hoy día en todos los códigos. Ninguna prueba obtenida en forma ilegal puede ser admitida en justicia. En el libro 8, las sentencias, entre ellos sentencias provisionales, sentencias preparatorias, sentencias interlocutorias y sentencia definitiva sobre el diferendo. Y en el libro 9, los recursos, oposición, apelación, tercería, revisión y casación. Y en el libro 10, la vía de ejecución, que tiene casi medio folio. Como proyecto de código que quiere ser moderno, aunque lo haya hecho un viejo, embargo retentivo, uno conservatorio y otro ejecutorio. Embargo de muebles corporales, uno conservatorio y otro ejecutorio. Inmueble, hipoteca judicial con medida conservatoria, embargo inmobiliario con medida ejecutoria. Embargo conservatorio de bienes y derechos incorporales, embargo ejecutorio de bienes y derechos incorporales. La distribución a prorrata y el procedimiento de orden. Y el libro 11, que son los procedimientos especiales. Y como procedimientos especiales,
como procedimientos especiales, yo le voy a citar de manera esquemática lo siguiente. Procedimientos especiales, bien de manera detallada. Procedimiento sumario, procedimiento de referimiento, procedimiento en materia graciosa, procedimiento a requerimiento, ofrecimiento real de pago y consignación, venta de muebles pertenecientes a menores y mayores bajo protección, procedimiento para obtener copia de un acto de parte de un notario o de un depositario, procedimiento de abandono de bienes muebles a favor de los acreedores, procedimiento de inventario, fiación de sello y rompimiento de sello, procedimiento de muebles indivisos, procedimiento de particiones y licitaciones, procedimiento de rendición de cuentas, procedimiento de liquidación de daños y perjuicios, procedimiento de acción de responsabilidad civil contra los jueces y contra el Estado por los daños y perjuicios causados en el servicio de justicia, porque los jueces no gozan de inmunidad absoluta. Si causan un daño en la administración de justicia, deben reparar. Procedimiento de liquidación de gastos y honorarios, y procedimiento de medida de expulsión, que es lo que ustedes llaman ordinariamente desalojo, y procedimientos de arbitraje. De manera pues que dos conclusiones finales puedo yo decirles, transmitirles a ustedes. Hay un conjunto de características que hoy en día identifican a lo que puede considerarse un procedimiento moderno. Hay un conjunto de características que identifican a lo que puede considerarse hoy día un procedimiento moderno en el proceso penal y en el proceso civil. Segunda conclusión: ese proyecto, todo proyecto que se considere moderno, debe respetar, comenzar por respetar la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Deberá respetar los principios generales y deberá seguir una serie de reglas que se establecen para que el proceso sea lo suficientemente rápido y lo suficientemente útil para resolver el diferendo de la manera más idónea posible. Todo procedimiento que se caracterice de moderno debe respetar o debe seguir un modelo, pero ese modelo jamás debe destruir lo que es la realidad del país dentro del cual pretende insertarse la nueva legislación. Si no se recoge esa realidad, se ha copiado mucho, pero en definitiva ese proceso o ese código no va a venir a resolver los problemas fundamentales del proceso. ¿Cuáles son los problemas fundamentales del proceso? Hacer justicia. El proceso tiene razón de ser en la medida en que sirve al hombre, y solo sirve al hombre en la medida en que con él se hace justicia y se resuelven los diferendos de la manera más idónea posible. Así que muchas gracias por haberme invitado. Lo que es esta gran conferencia magistral, las nuevas tendencias del proceso civil. Agradecemos al honorable magistrado Mariano Germán, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, por habernos
otorgado lo que es este momento de tanto conocimiento. Asimismo, agradecemos a la Asociación de Estudiantes de Derecho de esta universidad por su gran colaboración a lo largo de lo que ha sido esta conferencia, y les recordamos a los estudiantes y profesores de esta universidad que el video de lo que es esta conferencia está disponible en el campus virtual de esta universidad y se pueden comunicar con estos a través del teléfono 544-2812 extensión 2266. Otra vez más agradecemos a todos por su presencia y pasen feliz resto de la noche.